Cuando perdemos a una leyenda, el impacto se siente en cada rincón del país. Calles abarrotadas, lágrimas sinceras y homenajes inolvidables se convierten en testigos del adiós. Hoy revelaremos los 8 funerales más grandes de la historia, que emocionaron y tocaron el corazón de millones de personas. Las multitudes se reunieron, lloraron con fuerza sus pérdidas y los rumores e historias sobre sus últimos días nos fascinaron a todos. ¿Estás listo para descubrir todos sus secretos? ¡Comencemos! El 11 de abril de 1983, el cine perdió a una de sus figuras más emblemáticas, Dolores del Río. Falleció en Newport Beach, California, dejando un legado artístico que trascendió fronteras y marcó tanto al cine mexicano como al estadounidense. Pero fue su funeral, cargado de emotividad y admiración, lo que reafirmó su lugar en la historia cultural de México. Tras su fallecimiento, los restos cremados de Dolores fueron trasladados a la Ciudad de México, donde se organizó una ceremonia que reunió a cerca de 50,000 personas. Colegas, admiradores y personalidades del medio artístico se congregaron para rendir homenaje a una mujer que no solo conquistó Hollywood con su elegancia y talento, sino que también abrió camino para la representación latina y mexicana en el cine internacional. La ceremonia, celebrada en el Panteón Civil de Dolores, fue un testimonio del inmenso respeto y cariño que Dolores inspiraba. El público, conmovido por su partida, destacó no solo su belleza y elegancia, sino también su valentía como pionera que rompió barreras en una época en la que los latinos tenían escasas oportunidades en Hollywood. Numerosos artistas y figuras influyentes asistieron al evento, recordando anécdotas y el impacto que Dolores tuvo en sus vidas y carreras. Fue un momento para celebrar su contribución al séptimo arte y su incansable lucha por dignificar el papel de las mujeres latinas en el cine. Inicialmente, las cenizas de Dolores del Río fueron depositadas en el Panteón Civil de Dolores. Sin embargo, en 2004, al conmemorarse el centenario de su nacimiento, se tomó la decisión de trasladarlas a la Rotonda de las Personas Ilustres. Este lugar, reservado para los personajes más destacados de la historia mexicana, se convirtió en el espacio ideal para honrarla. Su funeral, que unió a miles en una sola voz de agradecimiento y respeto, fue un recordatorio del gran impacto que dejó en cada uno de nosotros. El 24 de octubre de 1997, el cine mexicano perdió otra de sus grandes figuras, Luis Aguilar, conocido como El Gallo Giro. Falleció a los 79 años mientras dormía en su hogar, víctima de un infarto masivo al miocardio. Su partida, aunque inesperada, ocurrió de la manera que él había deseado, en paz, durante el sueño. Su esposa, la también actriz Rosario Gálvez, fue quien encontró su cuerpo aquella mañana, marcando el inicio de un luto que se extendió por toda la nación. Aunque Luis Aguilar no había hablado públicamente sobre sus problemas de salud, se reveló después de su muerte que padecía afecciones como arritmias, policitemia y enfisema pulmonar, agravadas por años de tabaquismo. Era un hombre que, incluso enfrentando estas dificultades, mantenía su carácter afable y su compromiso con su público. El funeral de Luis Aguilar reunió a más de 15,000 personas. Familiares, colegas y fanáticos se congregaron para despedir al actor y cantante que había conquistado corazones con su talento y carisma. Las escenas de dolor y agradecimiento reflejaban el lugar especial que ocupaba en el corazón de México. Parte de sus cenizas fueron esparcidas en el mar, cerca de Cancún, cumpliendo uno de sus deseos finales. Otra parte fue trasladada a la Iglesia de la Cruz, en Jardines del Pedregal, y más tarde a su hogar en Cuernavaca, donde su esposa decidió conservarlas cerca de ella. En el funeral, algunos asistentes afirmaron haber visto sombras alrededor del ataúd, lo que muchos interpretaron como las presencias de Luis Aguilar y su hijastro Roberto. Este detalle añadió un aire de misterio a su despedida, un recordatorio de que las leyendas, incluso después de su muerte, siguen dando de qué hablar. ¿Recuerdas este suceso o es la primera vez que lo escuchas? Después de pasar 18 días hospitalizado en el Hospital de la Anda, Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, falleció a los 57 años. Su causa de muerte fue una combinación de hepatitis y cirrosis hepática agravada por un cáncer de páncreas.
Lo que hace esta historia aún más impactante es que, según reportes, Germán nunca supo que padecía cáncer. Murió sin saber que los médicos lo habían desahuciado. En sus últimos días, soportaba un intenso dolor que solo podía ser aliviado con altas dosis de morfina. El 29 de junio de 1973, el cine mexicano perdió a una de sus figuras más queridas. Pero el impacto no terminó ahí. Su funeral, llevado a cabo en el Panteón Jardín en la Ciudad de México, se convirtió en un evento cargado de emociones, donde la tristeza se mezcló con la gratitud de los fanáticos por todo lo que Tintán les había dado en vida. Este lugar, que también guarda los restos de gigantes como Pedro Infante y Jorge Negrete, fue el escenario del adiós a un hombre que había hecho reír a todo México. En sus películas, Tintán era el alma de la fiesta, siempre con su humor único y su sonrisa contagiosa. Pero ese día, la solemnidad y el dolor eran palpables. Las risas se transformaron en lágrimas y miles de personas acudieron al funeral para despedir al ídolo. Uno de los momentos más conmovedores fue ver a sus hermanos, Ramón Valdés, famoso por su papel de Don Ramón en El Chavo del Ocho, y Antonio, conocido como el Ratón Valdés, cargando su ataúd. Esa imagen, capturada en una fotografía histórica, se convirtió en un símbolo de la unión familiar y el amor entre hermanos. Ramón, quien ya era una figura muy popular gracias a la televisión, fue uno de los más afectados por la pérdida de Germán. La relación entre ellos iba más allá de lo familiar, ya que ambos compartían una pasión profunda por la actuación. Dicen que Ramón jamás volvió a ser el mismo después de la muerte de Tintán. Aproximadamente 3,000 personas asistieron al funeral, incluyendo familiares, amigos y admiradores. Entre ellos, la viuda de Tintán, Rosalía Julián, sus 6 hijos, su hermana Guadalupe, 32 sobrinos y 6 nietos, quienes se reunieron para darle el último adiós. Aunque no se tiene mucha documentación visual del evento, algunas fotografías y testimonios reflejan el profundo respeto y cariño que el público sentía por él. La Ciudad de México se detuvo aquel día. Las calles cercanas al Panteón Jardín se llenaron de gente que, entre lágrimas, agradecía por décadas de carcajadas y por el legado que dejó en la industria del entretenimiento. El 8 de abril de 2002, México se vistió de luto para despedir a María Félix, la icónica actriz conocida como La Doña, quien falleció el día de su cumpleaños número 88. Su muerte marcó el fin de una era en el cine mexicano y dejó un vacío irreemplazable en el mundo del espectáculo. En 2020, su cuerpo fue exhumado por petición de su familia, quienes buscaban aclarar dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento, lo que añadió un aire de misterio a su legado. El homenaje de cuerpo presente se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, un lugar reservado para las figuras más destacadas de la cultura mexicana. Este acto reunió a aproximadamente 120,000 personas, incluyendo familiares, amigos y admiradores que llegaron para despedir a la diva del cine. Figuras reconocidas del espectáculo y la cultura, como Pedro Armendáriz Jr., Marco Antonio Muñiz y Carlos Monsiváis, se unieron a la multitud, reflejando la admiración y el respeto que inspiraba María Félix. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de personas que expresaban su tristeza y gratitud por el legado de la Doña. La prensa cubrió ampliamente el evento, capturando imágenes de archivo que muestran a multitudes despidiendo con admiración a una mujer que marcó la historia del cine y la cultura. Durante el evento, el carácter fuerte y tan característico de María Félix quedó en evidencia, recordando la inolvidable frase que le dijo al sacerdote cuando se puso a hablar de los apóstoles durante el funeral de su hijo, Enrique Álvarez Félix. ¡Cállese! De la historia de los apóstoles ya estoy hasta aquí. Vamos a rezarle a mi hijo. Ese momento resumió la esencia de una mujer que, incluso en el dolor, mantenía su autoridad y personalidad imponente. A ella no solo se le recuerda por su contribución al cine, sino por ser un símbolo de la fortaleza y el orgullo mexicano.
El 28 de noviembre de 2014, el mundo se despidió de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, quien falleció en Cancún a los 85 años debido a complicaciones respiratorias derivadas de una insuficiencia cardíaca. Este adiós marcó un hito en la historia del entretenimiento latinoamericano, no solo por la magnitud de su impacto, sino también por la emotividad del homenaje que recibió. El funeral principal de Chespirito se llevó a cabo en el Estadio Azteca, un espacio que usualmente vibra con partidos de fútbol, pero que en esta ocasión se transformó en un escenario de homenaje. Más de 100,000 personas se congregaron para despedir al creador de personajes icónicos como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. La atmósfera era un mar de colores y nostalgia. Miles de fanáticos acudieron vestidos como los personajes de sus programas, con sombreros verdes y antenas de vinil que llenaron las gradas. Mientras tanto, familiares y amigos del comediante cantaban las canciones emblemáticas de sus series, creando una mezcla de alegría y tristeza que definió esta despedida. Sin embargo, el evento no estuvo exento de controversias. Carlos Villagrán, quien dio vida a Kiko en El Chavo del Ocho, aseguró que el féretro estaba vacío y que Chespirito había fallecido días antes de lo anunciado oficialmente. Según Villagrán, Florinda Mesa, viuda del comediante, habría pedido un retraso en la noticia para coordinar el homenaje masivo. Argumentó que no sería posible organizar una logística tan impresionante, incluyendo disfraces y decoraciones, de un día para otro. Estas declaraciones generaron un intenso debate entre fanáticos y medios, pero nunca se confirmó ninguna de estas teorías. A pesar de la polémica, el impacto de Chespirito en la cultura popular permaneció intacto. Políticos, artistas y fanáticos de todo el mundo expresaron su tristeza y gratitud hacia el hombre que marcó su infancia. Frases célebres como "fue sin querer queriendo" o "no contaban con mi astucia" se compartieron en redes sociales, junto con recuerdos y anécdotas. ¿Cuál es el mejor momento que recuerdas de Chespirito? El 12 de diciembre de 2021, México y el mundo de la música regional mexicana perdieron a una de sus figuras más icónicas, Vicente Fernández. A los 81 años, el legendario Charro de Huentitán falleció tras complicaciones derivadas de una caída en su rancho que lo dejó con un traumatismo cervical y posteriormente fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré. El funeral de Vicente Fernández se llevó a cabo ese mismo día en su rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El evento reunió a cerca de 50,000 personas, incluyendo familiares, amigos, figuras del espectáculo y una multitud de fanáticos que querían darle el último adiós al hombre que marcó generaciones con su voz y su presencia en los escenarios. La Arena UPFG, situada dentro del rancho, abrió sus puertas para recibir a los seguidores del cantante. Allí, su féretro fue colocado en el escenario que tantas veces fue testigo de su grandeza, convirtiéndose en el epicentro de un emotivo homenaje. Uno de los momentos más conmovedores fue protagonizado por su hijo, Alejandro Fernández, quien visiblemente afectado dedicó unas palabras a su padre, agradeciendo al público por su apoyo incondicional. La emoción llegó al máximo cuando interpretó Amor de los Dos frente al féretro, mientras doña Cuquita, la esposa de Vicente, lloraba al despedirse de su compañero de vida. El evento contó con la presencia de destacadas figuras del medio artístico. Pepe Aguilar, acompañado por sus hijos Ángela y Leonardo, rindió tributo al Charro de Huentitán, participando en la Guardia de Honor. Edith Márquez también se sumó a esta emotiva despedida. Tras la visita pública, se celebró una solemne misa fúnebre en la Arena UPFG, donde el mariachi que había acompañado a Vicente durante años entonó canciones que resonaron profundamente en los corazones de los presentes. Doña Cuquita, conmovida, agradeció las muestras de cariño y pidió oraciones por el alma de su esposo. Finalmente, el féretro fue llevado a un lugar privado dentro del rancho para su entierro, en una ceremonia íntima reservada exclusivamente para la familia. Así, Vicente Fernández descansó en el lugar que lo vio construir su legado, rodeado de quienes lo amaron más allá de los escenarios. El 5 de diciembre de 1953, México perdió a una de sus figuras más icónicas, Jorge Negrete,
quien falleció en Los Ángeles a los 42 años. Su muerte fue un golpe devastador para el país, y el traslado de su cuerpo a la Ciudad de México marcó el inicio de uno de los funerales más emblemáticos de la historia nacional. A su llegada, el avión que transportaba sus restos fue recibido por una multitud de aproximadamente 10,000 personas. Su esposa, María Félix, descendió primero, visiblemente afectada, mientras el país se preparaba para despedir al charro cantor. El cortejo recorrió las principales avenidas de la capital, donde miles de mexicanos abarrotaron las calles para rendir homenaje a quien representó el espíritu y el orgullo nacional. El cuerpo de Negrete fue llevado al edificio de la Asociación Nacional de Actores, donde amigos, colegas y el público en general tuvieron la oportunidad de despedirse. Entre las figuras que asistieron al cortejo destacaron Pedro Infante, María Elena Márquez y Arturo de Córdoba, reflejando el profundo respeto que inspiraba entre sus contemporáneos. La magnitud de su funeral fue tal que se calcula que unas 250,000 personas participaron en las ceremonias. En señal de luto, los cines de todo el país suspendieron sus funciones durante 5 minutos, un gesto que reflejó el impacto cultural de su partida. Finalmente, en el Panteón Jardín se llevó a cabo una ceremonia cargada de simbolismo. María Félix se despidió de su esposo con un beso en el ataúd, mientras mujeres otomíes entonaron un canto tradicional como tributo a su grandeza. El 28 de agosto de 2016, el corazón de México se detuvo con la noticia del fallecimiento de Juan Gabriel, el inigualable divo de Juárez. A los 66 años, su vida se apagó repentinamente debido a un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en plena gira. Un hecho que dejó a millones de seguidores sumidos en el dolor. Su despedida comenzó en Ciudad Juárez, lugar que lo vio crecer y con el que mantuvo un vínculo entrañable. Las cenizas de Juan Gabriel llegaron a su hogar en la avenida 16 de septiembre, donde se celebró una emotiva misa al aire libre. Miles de admiradores se reunieron desde la madrugada con flores, pancartas y canciones, transformando el momento en una mezcla de celebración y homenaje. El evento fue seguido por un festival popular donde grupos como Mariachi Mi Tierra y la Sonora Santanera rindieron tributo a su legado musical. Aunque la familia del cantante deseaba mantener la ceremonia más privada, la presión popular convirtió el acto en un evento abierto, marcando un contraste entre la intimidad deseada y el fervor de sus seguidores. Luego, las cenizas de Juan Gabriel fueron trasladadas al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde se realizó un tributo nacional que atrajo a más de 200,000 asistentes y millones de televidentes. Este recinto, reservado para las figuras más importantes del arte y la cultura mexicana, fue testigo de conmovedoras interpretaciones de artistas como Aida Cuevas y Pablo Montero. Finalmente, sus restos regresaron a Ciudad Juárez, donde descansan como símbolo de su amor por el pueblo que tanto le dio. La partida de Juan Gabriel desató una ola de reacciones a nivel mundial. Presidentes, artistas y millones de fanáticos expresaron su tristeza a través de redes sociales, recordando al divo no solo por su talento, sino también por su capacidad de conectar con cada rincón de Latinoamérica. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas despedidas recuerdas con mayor emoción o impacto? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantará leer tus recuerdos y opiniones. Si disfrutaste este capítulo, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!